A un compa le decían el Capi, porque antes de ser trailero había sido militar. No era un tipo serio de mirada dura, pocas veces hablaba, pero cuando lo hacía todos callaban. No porque fuera rudo, sino porque nadie quería interrumpir a alguien que había visto cosas raras en la carretera. Me contó esto una madrugada tomando café en una estación cerca de San Luis Potosí. Me miró fijo como si quisiera ver si yo tenía la intención de escucharlo y creerle, o si simplemente iba a burlarme. Yo no creo en fantasmas, me dijo, pero hay cosas que no tienen otra explicación. Dijo que fue durante un viaje de rutina. Llevaba un cargamento liviano desde Chihuahua hasta Puebla. Cruzar por zonas desérticas es tranquilo, pero solitario, muy solitario, decía. El tramo más feo era el que pasa cerca de un viejo pueblo abandonado, que ni siquiera aparece en el mapa. Algunos lo llaman La Mira, aunque no está claro si ese fue su nombre real. Iba de madrugada, todo estaba en calma, el calor del día aún se sentía dentro de la cabina y el motor era el único ruido, hasta que, en medio de la nada, vio a alguien haciendo dedo al costado del camino. Un tipo alto, vestido con un saco gris y una maleta vieja en la mano. Lo raro no fue que tenía cara de vagabundo, parecía más bien un tipo elegante, como de los años 70. El Capi no solía recoger a nadie, pero esa vez hizo la excepción y frenó. Abrió la puerta y el tipo subió sin decir una palabra y se sentó en el asiento del copiloto. Olía a tierra húmeda y como si fueran flores marchitas. ¿A dónde vas?, le preguntó. El tipo respondió con una voz suave: hasta donde tú me lleves. No hablaron más en varios kilómetros. El Capi siguió manejando, pero algo no cuadraba. Cada tanto lo miraba de reojo y el tipo no se movía, no respiraba fuerte, a veces ni siquiera parpadeaba. Fue cuando pasaron por un túnel corto, apenas unos segundos, que el Capi sintió una presión en el pecho, como si le faltara el aire, y al salir, el copiloto ya no estaba. La puerta seguía cerrada, el cinturón abrochado, pero el asiento estaba vacío. Frenó de golpe, revisó todo, incluso bajó con linterna por si el tipo se había tirado en plena marcha, pero no había nadie. Volvió a subir algo alterado y justo cuando se sentó al volante, el espejo del retrovisor mostró claramente al pasajero sentado en el asiento trasero. Lo peor fue que sonreía. Tenía una sonrisa torcida, como si supiera algo que él no. El Capi pisó el acelerador sin pensarlo, manejando como loco durante casi 2 horas hasta llegar a una estación. Cuando bajó del camión, lo primero que hizo fue ir a revisar el asiento de atrás, y ahí no había nadie. Pero sí estaba la maleta del tipo, una maleta vieja de cuero rajado. La llevó hasta el encargado de la estación y la dejó ahí. No quiso abrirla. Días después llamó para preguntar si alguien la había reclamado, y el encargado le dijo que la maleta desapareció sola en la madrugada siguiente. Desde entonces el Capi maneja solo de día y siempre cubre el asiento del copiloto con una manta, por superstición, porque, según él, si ese pasajero alguna vez vuelve a aparecer, quizá ya no se conforme con solo un aventón. Esto me lo contó Hugo, un viejo conocido que trabajó casi 15 años como trailero, de esos tipos duros de pocas palabras, pero que esa noche, cuando me lo contó, se le notaba la voz temblorosa, y me di cuenta que no estaba inventando. Dice que fue en la carretera entre Durango y Mazatlán, por allá del 2009. Era ya de madrugada, como las 2:30 am, cuando pasaba por un tramo que todos los camioneros llaman el kilómetro 47. Según él, ese pedazo de la carretera tenía fama, aunque nunca había creído mucho en eso. Todo iba bien, sin tráfico, con la música bajita para no dormirse, hasta que empezó a haber una niebla, una neblina espesa, repentina, como si el camino estuviera tragándose la luz de los faros. Redujo la velocidad y se acomodó. Pensó que era algo normal por la zona, pero de pronto vio una mujer al borde del camino, de espaldas. Llevaba un vestido blanco, largo y suelto, y estaba completamente quieta. No hizo ninguna seña, no pidió ayuda, no hizo absolutamente nada, simplemente estaba parada allí. Hugo frenó de golpe pensando que quizás estaba herida. Bajó la ventanilla, pero no dijo nada, solamente miró. Y entonces la mujer giró la cabeza hacia él, solo la cabeza, no el cuerpo, y la cara. En la cara no tenía rostro. No tenía rostro, mi compa, me dijo. Era como piel estirada, sin ojos, sin boca, nada. Se le fue el alma al suelo y puso primera,
Arrancó a toda velocidad y no miró atrás, pero eso no fue lo peor. Unos 5 kilómetros más adelante, ya sin niebla, el camino empezó a cambiar. Algo no cuadraba, los postes de luz estaban apagados, pero se veían, viejos y oxidados, y las señales de tránsito estaban todas en otro idioma, como si fuera ruso o algo así. Lo que juró ver después es que ese tramo no era el mismo, todo estaba torcido, como si hubiera entrado a otra versión de la carretera. El GPS se volvió loco y la radio empezó a emitir un sonido como de respiración, como si alguien respirara directamente en el micrófono. Duró casi 10 minutos hasta que de golpe, como si hubiera cruzado un muro invisible, todo volvió a la normalidad. Las luces, el GPS, la carretera, como si nada hubiera pasado. Cuando llegó a la siguiente gasolinera estaba pálido. El tipo de la estación lo miró raro y le preguntó si venía del kilómetro 47. Él, obviamente pasmado, le dijo sí. ¿Por qué? A lo que el hombre le respondió, porque el que ve a la mujer regresa cambiado. Escúchame, a veces ni siquiera regresan. Tenga cuidado cuando pasa por ahí. Desde ese día, Hugo no quiso volver a manejar de noche, o al menos evitar esa carretera a esas horas. Dice que ese lugar a veces te lleva a otro lugar y que lo peor no es ver algo paranormal. Lo peor es no estar seguro si volviste del todo o si vas a volver. Esto lo escuché de un viejo trailero al que todos conocen en la central como el Rivas, un tipo grandote curtido por el sol que se reía bastante fuerte, pero que se quedaba callado cada vez que salía el tema de los caminos del sur. Una noche entre cerveza y cerveza me soltó esta historia. Nunca la contaba a cualquiera, pero esa vez dijo que ya estaba viejo y que le daba igual si le creían o no. Dice que fue en una ruta larga desde Chiapas hasta el centro del país. Llevaba una carga pesada, así que iba lento, con calma. Era pasada la medianoche cuando entró en un tramo solitario de la selva, donde no hay señal ni gasolineras ni nada, solamente monte y negrura. Lo digo de esa forma para que lo puedan entender o al menos imaginarlo en su mente. Todo iba normal hasta que su radio CB, el que usan los traileros para comunicarse, empezó a emitir una estática extraña, como una respiración profunda. Pensó que era interferencia hasta que escuchó una voz de una mujer, suave y quebrada. Decía, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien puede escucharme? Respondió pensando que quizás era otra unidad en problemas, pero nadie contestó. Pasaron unos minutos y el camino seguía, y de pronto la voz volvió. No lo veas a los ojos, no lo veas. Ahí ya se le heló la sangre. No era la frecuencia normal. Nadie usa el CB para bromear así. Bajó el volumen y trató de ignorarlo, pero justo al doblar en una curva, vio una figura parada en medio del camino. Frenó de golpe. Era un hombre alto con un sombrero de ala ancha, como los que usaban los charros antiguos. Pero lo peor era que el tipo no se movía, solo estaba ahí, inmóvil, con los brazos colgando, su silueta apenas iluminada por los faros. Rivas se quedó helado, y entonces la radio volvió a sonar, pero esta vez con una voz distinta, más grave como en susurro. Te dije que no lo miraras. Y sin querer, lo miró a los ojos, o al menos a donde deberían estar. Rivas dice que lo que vio no eran ojos humanos, eran dos huecos negros profundos como pozos que absorbían la luz. Sintió un vacío en el pecho, un poco de mareo, y las luces del camión empezaron a parpadear, y por un segundo tuvo la sensación de que el tiempo se detuvo. Todo quedó en silencio, el motor encendido pero sin vibrar, la radio muerta, ni un solo sonido, como si el mundo hubiera dejado de existir. Cuando parpadeó, el tipo ya no estaba, y el camión arrancó solo, como si alguien más pisara el acelerador. Logró detenerse kilómetros más adelante y se bajó a vomitar del susto. Nunca supo qué fue eso, pero desde entonces nunca más usó el CB en la madrugada. Lo apagaba y ponía música desde un cassette viejo. Porque esas voces no son de este mundo, me dijo. Y a veces la radio no te conecta con otros conductores, sino con algo que también va en la carretera, pero que no tiene cuerpo.